Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Hoy vamos a ver una historia interesante del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, teniendo dificultades en sus batallas. Pero hubo un error en el corazón de ellos. Había sí un objeto sagrado que Dios había puesto en medio de su pueblo, el Arca del Pacto. Pero ellos habían puesto su confianza en medio de las guerras en el Arca del Pacto y no en el Dios Todopoderoso. Y queridos amigos, hoy juntos a través de la Escritura veremos que cada vez que nuestra confianza está puesta en un ritual, siempre va a haber derrota. Pero cada vez que usted y yo ponemos la confianza en el Dios verdadero, es cuando tenemos aquellas victorias espirituales. Así que no alarguemos más y vamos todos juntos a la palabra de Dios. Y veamos entonces desde el verso número 1 del capítulo número 4 del libro de Samuel. La Biblia dice así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre de la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad, ¿qué hizo? Gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podían ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios,
Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada. Y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Yo creo que este capítulo es uno de los capítulos más tristes que podemos leer acerca de la vida de Israel. Observamos cómo en medio de la batalla no hallaban la forma de encontrar victoria. Y yo quisiera que juntos vayamos poco a poco observando cada detalle de este punto, porque vamos a llevar una enseñanza vital para nuestra vida. ¿Quién es Dios? Y cómo nuestra confianza puede ser depositada en Él. Y sobre todas las cosas, Dios no puede ser tratado jamás como un objeto de suerte. Veamos entonces un poco de quiénes eran los enemigos de los israelitas. ¿Qué dice el texto? La Biblia nos enseña que eran justamente los filisteos, quienes habían salido a la guerra. Pero ¿quiénes eran estos hombres? Si nosotros venimos un ratito al libro de los Jueces, veamos un ratito en el capítulo número 13, en el verso número 1. Y estos eran unos enemigos continuos que Dios ponía en la vida de su pueblo. Y en el capítulo 13, del verso número 1, miren lo que dice la Escritura. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano ¿de quiénes? De los filisteos. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. Eran enemigos continuos del pueblo de Israel, pero no solamente que los filisteos eran este pueblo que normalmente era el enemigo perseverante de Israel, sino que tenían una ventaja sobre ellos. Los filisteos eran conocidos por tener tecnología en su época para salir a la batalla. Pero no solamente que tenían la tecnología, que en ese tiempo eran los escudos, los cascos, las lanzas, las espadas, sino que ellos tenían como el monopolio de esto aquí. Veamos un ratito, en el mismo libro de Samuel, en el capítulo número 13, veamos este detalle interesante. En Primera de Samuel, capítulo número 13, verso número 19. Dice la Biblia: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces, los filisteos habían acaparado absolutamente todos los herreros para que el pueblo de Israel no tenga con qué defenderse. Entonces, al observar esto de aquí, es verdad, nosotros miramos un pueblo que tal vez en número es mayor y mejor equipado aún para la guerra. Pero hay algo que nosotros debemos de ver a través de la historia. Para Dios no es imposible usar un pueblo pequeño para ganar una gran batalla. El gran número del ejército contrario para Dios no es nada difícil de superar. Ya lo habíamos observado en tiempos anteriores, inclusive en el punto de cuando Israel es sacado de la tierra de Egipto. Pero estos eran los continuos enemigos del pueblo de Israel y lo vemos como un personaje principal en esta historia. Pero no solamente es ese. Al observar, hay una palabra que se repite continuamente. ¿Y cuál es esta palabra? El arca de Jehová, el arca del pacto. ¿Qué significaba para ellos el arca del pacto? Y regresémonos entonces a Éxodo capítulo número 25. Vamos juntos al libro de Éxodo, por favor.
en Éxodo 25, podemos observar qué era el arca. Éxodo capítulo número 25. Y veamos desde el verso número desde el 10. Y de ahí nos vamos a brincar un poquito, ¿ya? Miren lo que dice. Harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos del otro lado. Y véngase conmigo al verso número 20 en adelante. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Su rostro el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Pero aquí viene el verso clave, verso 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Para Israel, justamente, el arca es la misma presencia de Dios, en donde una vez al año el sacerdote entraba, pero era de donde Dios se manifestaba y hablaba y guiaba a su pueblo. Y este era justamente el símbolo del arca para los israelitas. Pero los israelitas ya tenían una historia con el arca, ya habían vivido una experiencia con el arca. Y si nosotros revisamos un poquito la historia de Israel, y vamos juntos a Números 10, el libro de Números, el capítulo número 10, nos va a mostrar un poquito de la historia que ellos ya han vivido justamente con el arca del pacto. Y cuando llegue a Números 10, deme un fuerte amén. Muy bien. Y revisemos justamente desde el verso 33 al 35. Dice así: Así partieron del monte de Jehová a camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Y cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. ¿Qué es el arca entonces para los israelitas? Sino justamente Dios en medio de ellos, dándoles dirección, mostrándoles justamente el camino que ellos debían de seguir. Pero no solamente esa era la historia del arca del pacto con el pueblo de Israel, sino que era justamente aquella arca la que los guiaba hacia la victoria. Cuando nosotros traemos a nuestra memoria tal vez la toma de Jericó en el libro de Josué, venga conmigo. Hoy día estamos usando mucho nuestra Biblia, así que vamos a Josué. Y vamos a estar en el capítulo número 6, versos 6 y 7. Y veamos lo que nos cuenta la historia del arca del pacto justamente en la vida de Israel. Jueces capítulo 6, verso 6. Josué. ¿Qué le dije? Jueces. Josué. Josué 6. Josué 6. Están atentos, muy bien. Versos 6 y 7. Muy bien. ¿Ya están en Deuteronomio? Ah, los quería coger. Muy bien, entonces Josué capítulo número 6, versos 6 y 7, dice así. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Si nosotros terminamos de leer la historia,
van a ver que la historia termina justamente en la victoria del pueblo de Israel. Pero ¿quién iba delante de ellos? Sino el arca del pacto. Entonces, cuando nosotros ahora sí regresemos por favor al libro de Samuel, en el capítulo número 4, ellos ya vienen de una derrota. 4,000 hombres han sido asesinados. Han hallado derrota cuando han salido a la batalla. Entonces ahí hay una pregunta que nace justamente de los ancianos del pueblo de Israel. En el verso número 3, mire lo que dice. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces, cuando ellos tienen esta pregunta aquí en mente de una, ¿qué es lo que va a venir al corazón de ellos inmediatamente? Sino justamente la respuesta que dieron: traigamos el arca, que el arca entonces venga para nosotros. Porque para la derrota sufrida, justamente el arca para ellos se vuelve la solución. Pero hay algo interesante. Israel en este momento no puede ver bien. No comprende bien lo que está sucediendo en la vida de ellos. La derrota de ellos no está viniendo por causa de la ausencia del arca del pacto en medio del pueblo, en medio del campamento. Tan ciegos estaban que aún los enemigos sí podían ver quién realmente es el Señor. Y por eso, si nosotros estudiamos un poquito los versículos que siguen, vámonos al versículo número 5. Miren lo que pasa cuando ya el arca está en medio de ellos. Y ellos empiezan a tener este grito de júbilo. Llega el arca en medio de ellos. Y dice el verso número 7. Cuando ellos entienden que el arca de Jehová había sido traído al campamento, el verso 7 dice lo siguiente: y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Los enemigos podían reconocer lo que estaba sucediendo y quién estaba en medio del campamento, y el propio pueblo ni siquiera podía identificar lo que realmente estaba pasando. Miren, la historia para los filisteos con Jehová tampoco no les era desconocida. Observaron la reacción de ellos. ¿Qué fue lo primero que se vino a la mente cuando supieron que el arca del pacto estuvo en medio del campamento de Israel? Dijeron: ha venido el Dios poderoso. Aquel Dios, y traen a la memoria algo histórico: la salida de Israel de Egipto. Queridos amigos, Egipto en ese tiempo no era cualquier nación, era la potencia de su época. Era aquella nación con el más grande armamento que existía, el ejército más bien preparado. Es como hablar hoy tal vez de una Corea del Norte o una Rusia o un Estados Unidos, que tal vez nosotros como ecuatorianos ni siquiera quisiéramos ir a atacar o invadir. ¿Por qué? Porque con un solo misil que saquen lastiman en gran manera. Egipto era eso para su época, pero los filisteos sabían del poder de Dios y cómo Dios había traído a libertad a ese pueblo. Pero no solamente era eso, sino que cuando nosotros observamos el libro de Josué, es interesante. Véngase ahora sí a Josué capítulo número 12. Josué en el capítulo número 12 hace cuenta justamente la cantidad de victorias y de reyes que el Señor había dado como victoria hacia el pueblo de Israel. Y cuando ustedes leen todo el capítulo número 12, ustedes van viendo a qué rey el Señor ha vencido. Pero para no alargarle tal vez la leída, vamos a ver Josué 12, versículo 24. Nombra el último rey y dice: el rey de Tirsa, otro. Y al final dice el número de reyes que ha vencido. ¿Cuántos reyes? 31 reyes por todos. Entonces, ¿qué hay en el pensamiento de los filisteos cuando saben que Jehová está en medio del campamento de Israel? Es este Dios poderoso que con plagas
a la potencia más grande de su época, no le hizo, pero miren, ni cosquillas al poder de Dios. Pudieron salir con libertad. Pero no solamente eso, sino que cuando Israel ya va en camino del desierto y se encuentra en este proceso de llegar a la tierra prometida y empieza a haber batallas para conquistar toda la tierra que le pertenecería, Dios le otorga la victoria justamente sobre 31 reyes. Pero no queda ahí la historia que había en la mente de los filisteos, sino que cuando ustedes revisen Jueces capítulo 13 al número 16, se van a encontrar con la famosa historia de Sansón. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con Sansón? Tenía el cabello largo, ¿verdad? Y tenía esta super fuerza en él. Cae en pecado. Llega a tal punto que le llegan a quitar los ojos y lo ponen como un espectáculo en medio de los filisteos. Pero pasó algo. Llega nuevamente Dios a otorgarle poder a Sansón. Y Sansón fue un instrumento ¿de qué? De que un solo hombre halló victoria sobre un pueblo entero. Entonces, en la mente de los filisteos, ellos dicen, este es el Dios que es capaz de usar un solo hombre para traer derrota a un pueblo entero. Y es por eso que ellos gritan. Y dicen, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Porque sabía quién estaba en medio del pueblo de ellos. Pero el pueblo de Israel no reconoce lo que está pasando, el porqué de las derrotas. Y de hecho, a mí me gusta una frase que usa el profeta Jeremías en el capítulo número 5, versículo número 21, que dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye. Queridos amigos, tan duro estaba el corazón de Israel, que no podían entender el porqué de su derrota. Y por eso es que lo primero que se le viene a ellos es la astucia del hombre. Ah, tenemos derrota, facilito. Traigamos el arca del pacto y ponemos el arca del pacto ahí y con eso nosotros vamos a hallar victoria. Pero ¿qué pasó? Venga nuevamente a 1 Samuel 4 y veamos los versículos 10 y 11. Miren lo que pasó. Pelearon pues los filisteos e Israel fue, ¿qué cosa? Vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron ¿cuántos? 30,000 hombres de a pie. Y el arca fue tomada. Y aquí pasó algo también. Los dos hijos de Elí encontraron la muerte. Queridos amigos, la pregunta es, si el arca estaba ahí en medio de ellos, y la historia nos muestra que cuando el arca les daba dirección, iban de manera correcta, que cuando el arca estaba en medio del campamento, ellos tenían la victoria. Entonces, ¿por qué este consejo de los ancianos que dijeron, traigamos el arca que esté en medio de nosotros, no funcionó? Queridos amigos, y es que Israel no pierde la batalla por la ausencia de Dios. Israel pierde la batalla por la dureza de corazón. Ellos estaban tan ciegos en su corazón que no podían ver lo que Dios ya les había dicho tiempo atrás también. Si nosotros revisamos el libro de Deuteronomio, venga un ratito conmigo y vámonos juntos al capítulo número 28. Veamos por qué Israel es derrotado. Deuteronomio capítulo número 28. Y leamos juntos, por favor. Desde el verso número... Solamente quiero leer un ratito el 15 y después me voy a saltar al verso 25. Miren lo que dice justamente el verso 15, el capítulo 28. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando Israel le dé la espalda a Dios, le dé la espalda a la palabra de Dios, al consejo de Dios,
todo lo que relata justamente este capítulo 28 de Deuteronomio les alcanzará. Y entre ellos está justamente en el verso 25. Mire lo que dice. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Esto Dios les había dicho. En el momento que tú apartares tu corazón de mi palabra, todo esto te alcanzará. Tus enemigos vendrán en contra de ti. Tú saldrás hacia tus enemigos, pero tendrás que huir de ellos inmediatamente. Y no solamente que queda ahí, sino mire conmigo los versos 47 y 48. Dice la Biblia, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Leamos juntos el capítulo número 30 de Deuteronomio y versículos 17 y 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. La derrota iba a ser algo que iba a estar en la vida de Israel cuando su corazón se apartare del Señor. Ellos están trayendo el arca del pacto, símbolo de la misma presencia de Dios. Los mismos enemigos daban cuenta del poder y de la santidad del Dios de Israel, pero no ellos. No podían ver que las derrotas de la vida que estaban teniendo no eran por causa de la ausencia de Dios en medio del campamento, sino de la ausencia de Dios en sus propios corazones, de la lejanía que había en ellos hacia su Dios, en cómo estaban caminando no frente a su Dios, sino a espaldas a su propio Dios, haciendo caso omiso de las palabras de Dios hacia su pueblo. Por eso es que, queridos amigos, las derrotas de la vida vienen por fracasos espirituales. Ellos habían alejado su corazón de Dios. Y no solamente eso, sino que estaban tratando a su Dios como algo de suerte, como un amuleto, como algo que si lo traen y lo pones aquí, va a hacer efecto. Sus derrotas en su vida estaban siendo causadas por sus fracasos espirituales. Queridos amigos, y no es diferente con nosotros, con los hombres, con los seres humanos, con los de este tiempo. Cuando nosotros tenemos derrotas continuas, y hablemos de las derrotas que hay en el hombre, ¿qué tal de aquellas derrotas morales que existen en el ser humano? Cuando quieres dejar aquello que sabes que es indecente y prohibido. Cuando te has hecho tal vez adicto a la pornografía y no la puedes dejar y caes en derrota constantemente, o una derrota en tu carácter, por ejemplo, en lo violento que reaccionas, en lo violento en lo que hablas, o cuando hay una derrota en lo conyugal, quieres dejar aquella vida que mancha la santidad del matrimonio, literalmente no lo puedes, lo quieres pero no lo puedes dejar. O cuando tienes derrotas en tu relación con hijos, o como hijo hacia padre, en constantemente trayéndoles deshonra. O cuando tienes aquellas derrotas en lo íntegro, cuando quieres hacer lo correcto, cuando quieres declarar de forma correcta, pero dices no puedo hacerlo. Algo que constantemente me encuentro en derrota todos los días. No sé si alguna vez te has preguntado por qué pasas en constante derrota en tu vida.
No sé si te has preguntado que cada vez que quieres hacer una mejor versión de ti, nada bueno sucede. Cuando quieres que haya una mejor versión de ti, literalmente no hay un cambio que es permanente, verdadero o duradero. Miren, y este sentimiento por si acaso no es desconocido para quien les habla. Porque en cierta ocasión de mi vida, cuando quise cambiar prácticas que constantemente estaban ahí, pero que ya me daba cuenta y ya me estorbaban, y cada vez que yo quería hacer un cambio en mi vida, la gente que me conocía, los de a mi alrededor, siempre se burlaba y se reían, y con toda la razón. Por si acaso no es que estoy molesto o algo, no, sino que siempre su respuesta era: te va a durar 2 semanas. Vas a ver que de aquí a un mes regresas y estás aquí con nosotros. Miren, mis amigos en ese tiempo no eran profetas, pero vaya que se cumplía. Regresaba nuevamente, pero ya llegaba a estorbar, ya llega a molestar. Y te das cuenta que no hay poder en ti para poder vencer las derrotas constantes de la vida en todas estas áreas, y podemos seguir hablando de más, vienen por los fracasos espirituales. Yo quiero hacer tal vez mía las palabras de un hombre apellidado McLaren cuando dijo lo siguiente: hay muchos cristianos como estos ancianos que cuando se encuentran siendo golpeados por el mundo y por el diablo, se rompen la cabeza para inventar todo tipo de razones por las cuales Dios los está batiendo, excepto la verdadera: su propio alejamiento de Él. Queridos amigos, el problema no es allá arriba, es allá adentro. No es en Dios, es aquí en el ser humano. Es cómo está realmente nuestro corazón hacia Dios, hacia el verdadero Dios. Nos rompemos la cabeza queriendo hacer una cosa u otra cosa, viendo cómo Dios nos salva del asunto, y es ahí cuando caemos en la tentación y en el pecado de poner a Dios en una posición de amuleto. Como si yo lo traigo, entonces sirve. Si abro la Biblia y la dejo en el carro, no me van a hacer secuestro express. No. Eso no funciona así. Y me puse a pensar, ¿por qué es que el hombre, por qué los israelitas, por qué nosotros preferimos muchas veces el ritualismo, la superstición antes que la verdad? Y encontré 3 puntos importantes. Y el primer punto que les quiero compartir es que el corazón del hombre es rebelde, pero religioso. El corazón del hombre quiere rebelarse en contra de Dios, pero va a querer buscar a Dios. Miren lo que dice justamente Romanos 1, verso del 21 al 23, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dan gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y aquí viene el punto, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aunque el corazón del hombre es rebelde, siempre va a tener este tinte de buscar a Dios, más que el hombre empieza a hacer a Dios a su conveniencia y a su manera. Por eso es que el hombre prefiere el ritualismo, la superstición. Lo segundo que encontré es que el ritualismo tranquiliza la conciencia, pero en cambio la verdad de Dios confronta la conciencia. Y es por eso que miren lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 29, verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces vamos, hablamos de Dios, decimos acerca o hacemos una oración, pero literalmente no queremos saber la verdad de Dios. No queremos leer la Escritura. No queremos ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto en la condición del hombre. Entonces, claro, el ritualismo, uno hace alguna cosa y simplemente es como que tu conciencia se tranquiliza. Pero cuando vienes a la verdad de Dios,
¿Qué hubiese pasado si los israelitas, en vez de decir, traigamos el arca cada vez que ha ido hemos tenido victoria, no dijeron, veamos qué dice la Escritura, porque como pueblo estamos en constante derrota? Porque se hubieran encontrado versículos como Deuteronomio, porque has dejado mi palabra, porque no me has servido con alegría y gozo. Por tanto, todas estas maldiciones te han alcanzado. Y el tercer punto es que la superstición promete un resultado sin ninguna relación. Claro, el futbolista que yo les decía puede atribuirle su victoria a Dios. Pero hay que saber cuánto este futbolista realmente conoce al Dios vivo. Mucha gente coge y te habla de Dios. Pero ¿cuánto de Dios es verdad en la vida de aquel que te habla de Dios? Entonces muchas veces caemos en este ritualismo. Voy a ir a la iglesia. Sí, está bien. Venir a la iglesia es lo idóneo, lo bonito, lo perfecto. Pero ¿cuánto de lo que predicamos, se enseña, se vive afuera? Esa es la pregunta importante. ¿Cuánto de lo que tal vez estudias en casa vives afuera? Es un reflejo de la verdad de Dios en tu vida. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero Dios no estaba haciendo una verdad en la vida de ellos. Miren cuánto estaba su corazón alejado de su Dios, que llegaron al punto de hacer de Dios un objeto, una cosa, que ellos podían manejarlo a su conveniencia. Queridos amigos, yo quisiera en cambio hoy hacer mías también las palabras de Charles Spurgeon cuando él dijo lo siguiente: en vez de intentar acercarse a Dios, estos israelitas se pusieron a dar medios supersticiosos para asegurar la victoria sobre sus enemigos. En este aspecto la mayoría de nosotros los hemos imitado, pensando en 1000 invenciones, pero descuidamos la única cosa necesaria. Ellos olvidaron lo más importante, que es darle a Dios el trono de sus vidas. Palabras más fuertes, las que este hombre recaba justamente en su comentario acerca de este texto. La pregunta aquí es, ¿se dieron cuenta cuál fue la consecuencia de Israel? No solamente que perdieron la batalla, sino que hay dos cosas importantes que se relatan en la última fracción de este texto. Cuando nosotros vemos que en el versículo 12 viene este hombre y empieza a dar la noticia, los primeros en recibir la noticia fue el pueblo. Y él les dice, ha habido muerte, pero han cogido el arca, se la han llevado. ¿Y saben lo que hizo el pueblo? Gritó. Esos gritos desgarradores, esos gritos que son similares a una sala de cuidados intensivos, cuando te dicen que tu familiar ha muerto y sale de lo más profundo del ser, un grito desgarrador, de desesperanza, de angustia, es la que describe el grito del pueblo. Pero no solamente que ellos reaccionaron así, sino observaron que Elí, hay tristeza en el corazón de él, por la muerte de sus hijos, pero hay angustia. Y llega hasta caer de atrás, de nuca, cuando le dijeron que el arca había sido traspasada hacia los enemigos. Israel se estaba quedando sin la gloria de Dios en medio de su pueblo. Y no solo ellos, sino solamente Elí, sino que hay una mujer piadosa, la mujer de Fines, está con la noticia, vienen los dolores de parto. Ella da a luz un hijo varón. Ustedes sabían que para las mujeres en esa época dar un hijo varón era un símbolo de gran esperanza, porque continuaría el nombre, habría en ellos descendencia. Ni siquiera eso calmó su corazón. Por eso el nombre que le pone al hijo, Icabod, la gloria de Dios ha sido traspasada. La consecuencia de Israel fue esa. No tanto la mortandad que hubo, sino que la misma gloria de Dios, el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, se había literalmente quitado
de en medio del pueblo y llevado a otro lado. Y ahí es cuando yo me puse a pensar en algo. ¿Cómo sería una vida sin Dios? Meditemos un momento en esto. ¿Cómo sería la vida sin Dios? Esta semana salí del trabajo una noche tarde. Salí aproximadamente 2 de la mañana. Entonces tenía que coger justamente por la PJ, coger toda la perimetral para poder llegar a mi casa. Nunca había sentido temor manejando. Porque habían ciertos lugares en la perimetral que uno va con luz y tú ves unos camiones, trailers grandes. Tú dices, bueno, si aquí pasa algo, ahí cualquiera me ayuda. Sale algún trailero con algún bate ahí, algo. Todo esto fundamentado con historias que normalmente las amistades cuentan. Normalmente las amistades cuando se reúnen dicen, uy, ni sabes, ñañito o ñañita. Sabes que en la perimetral te están echando clavos ahí cuando tú manejas para reventarte las llantas. O me habían contado que desde un puente, donde queda creo que a la altura, bueno, no les voy a decir de qué altura, ya para que no, pero desde un puente, cuando tú pasas por la perimetral, te lanzas piedras grandes para que caigan en tu carro y tú frenes. Todo esto había alimentado mi temor, estas conversaciones. Ya perdoné a todos aquellos que me contaron esto, pero iba con temor, iba con miedo. Pero en los lugares donde más miedo me daba, era donde no había luz. Hay partes en la perimetral donde no hay nada de luz. Especialmente donde hay un cerro bien bonito. Donde por ahí creo que andan justamente ahorita estos chiquillos haciendo estas maldades. Entonces cuando me tocó pasar por ahí, me dio mucho temor. Queridos amigos, y este temor viene porque sé que hoy en nuestro contexto hay ausencia de Dios en el corazón de la gente. Esta semana nos ha tocado ver cómo a una mujer asiática que está trabajando en su lugar, en su tienda, la secuestran, la pueden llevar a una cisterna, matarla por quitarle unos cuantos dólares. Queridos amigos, el corazón de la gente es duro. ¿Cómo pueden quitarle la vida a un ser humano por trabajar, por no darle un dinero? Es algo de no creer la maldad en la que estamos, en la ausencia de Dios en el corazón de nosotros, que ha llevado a este punto a nuestra nación. Por eso es que cuando iba ahí yo decía, aquí puede pasar de todo. Israel grita, su sacerdote grita, esta mujer grita, porque había sido trasladada la gloria de Dios al otro lado. Se iban a quedar sin gloria de Dios. ¿Cómo entonces es un mundo sin Dios? Todo realmente sería un caos. Si nosotros revisamos justamente el libro de Colosenses, el capítulo 1, versos 16 y 17, la Biblia nos dice que todas las cosas por medio de Jesús subsisten. Si Dios no estaría en medio de nosotros, literalmente no podríamos ni existir, ni vivir. Pero no solamente quedémonos ahí. El libro de Gálatas, en el capítulo número 5, habla del fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu es dado por Dios al ser humano. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, bondad, mansedumbre. El gozo del Espíritu en el ser humano es lo que realmente puede transformar una sociedad, una nación. La ausencia de Dios sería que no hubiese el amor, la paz, la mansedumbre. Literalmente sería un mundo oscuro, no porque no haya sol, sino por la maldad intensa en el corazón del hombre. No podríamos vivir tranquilos, usted no podría salir de ningún lugar. Viviríamos en una angustia completa, total, continua. Esa sería la posición del hombre sin Dios. Pero ¿saben qué? Ese es el capítulo número 4. Nosotros vamos a seguir estudiando y vamos a ir viendo que esa gloria que le fue quitada a Israel va a regresar. Y no por quien sea Israel, sino porque Dios es fiel a su pueblo, fiel a su pacto, grande en misericordia. Y yo quisiera decirle algo a usted el día de hoy. A nosotros nos ha sido dado uno mejor
y mayor que el arca. La misma gloria de Dios ha caminado en medio de los hombres. Miren lo que dice justamente el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El libro de Hebreos nos confirma en el capítulo 1, versos 2 y 3, dice: y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Queridos amigos, quiero hablar hoy directamente a sus corazones. Y quiero que sean sinceros a la pregunta que tal vez hoy voy a exponer para que ustedes lleven en sus vidas y lo puedan meditar. ¿Están viviendo en continuas derrotas en la vida? Aquellas derrotas que se llevan es adentro, en lo más íntimo del hombre. ¿Se sienten ustedes tal vez subyugados por este enemigo llamado el pecado? Que quieren que tal vez quede fuera de sus vidas, fuera de sus prácticas, fuera de su mente. Si no has encontrado tal vez la solución, es porque has usado tal vez a Dios, como los israelitas, como un objeto, como un amuleto, como algo que venga un domingo y está bien. Queridos amigos, Dios es una realidad. Dios es Dios. Dios es quien transforma, Dios es quien liberta. Dios es el único que puede darle libertad al cautivo. Jesucristo, por medio del sacrificio en la cruz, nos da libertad, nos da perdón de pecados para poder tener una verdadera relación con Dios. Y si hallamos constantemente derrotas en la vida, es porque tal vez Dios no es una verdad. Pero hoy eso puede terminar. Así como los israelitas no fueron capaces de ver su realidad porque no fueron a la Escritura y no vieron qué era lo que estaba apartando a Dios de ellos. Yo hoy quiero comentarles que lo único que aparta al ser humano de Dios es el pecado. Es darle la espalda a Dios. Jesucristo nos ha sido dado para que podamos ahora sí en adelante caminar en aquellas victorias espirituales. Pero no podemos tratar a Dios como un amuleto. Tenemos que verlo con los ojos que realmente son. El Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios eterno, aquel que da libertad al cautivo, es el que se ha dado a sí mismo para que nosotros hallemos libertad y perdón por medio de Él. Queridos amigos, quitemos toda confianza de rituales, de supersticiones, de amuletos, porque definitivamente todo esto termina en derrota. Cristo Jesús es la verdadera gloria de Dios que se ha acercado a nosotros el día de hoy para darnos gratuitamente el perdón y la libertad. Yo quisiera hoy animarles a que rindan sus vidas a Cristo y que vean cómo Él jamás se va a apartar, sino que camina con nosotros para darnos victoria continua sobre el pecado. Amén. Oremos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.